Señoras y señores, buenos días. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura les dan la bienvenida a la audiencia pública en etapa de factibilidad de proyectos de asociación público-privada de iniciativa privada. Esta vez, la Organización de Ingeniería Internacional Grupo ODINSA S.A. es quien presenta este proyecto. La Agencia Nacional de Infraestructura, mediante comunicación radicada con el número 2013-200-0085-71 del 7 de junio de 2013, otorgó a la Organización de Ingeniería Nacional Grupo ODINSA S.A. el concepto favorable para continuar con la estructuración e iniciar la etapa de factibilidad del proyecto que tiene por objeto construir, administrar, operar y mantener los corredores viales, segunda calzada, La Paila, el alambrado, par vial, el alambrado, la herradura, doble calzada, la herradura Barcelona, conectante aeropuerto El Edén, zona franca, segunda calzada Barcelona, La Española, doble calzada La Española, Calarcá, y el de operar y mantener la doble calzada Calarcá, Cajamarca, el cual fue presentado en etapa de factibilidad el pasado 12 de noviembre de 2013 mediante radicado número 2013-409-045641-2. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del decreto 1467 de 2012, presentada la iniciativa del proyecto en etapa de factibilidad, la Agencia Nacional de Infraestructura ha promovido la realización de la presente audiencia dentro de la etapa de evaluación de la propuesta en factibilidad para realizar las consultas a terceros y autoridades competentes. El propósito de la presente audiencia es la presentación del proyecto en etapa de factibilidad por parte del originador para que seguidamente se proceda a recibir las sugerencias y comentarios sobre el mismo. Durante la celebración de la presente audiencia pública no se adoptará decisión alguna. Este mecanismo de participación no agota el derecho de los ciudadanos a participar mediante otros instrumentos en la actuación administrativa correspondiente. La presente audiencia pública no es una instancia de debate ni de discusión. La vicepresidenta de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura preside esta audiencia de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 14 del decreto 4165 de 2013, con el apoyo de la Gerencia de Estructuración de la Vicepresidencia Jurídica de esta entidad. Igualmente nos acompaña en esta audiencia pública el viceministro de Infraestructura, el doctor Carlos García. El siguiente es el orden del día. Primero, instalación de la audiencia por parte de la vicepresidenta de Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura, doctora Beatriz Eugenia Morales. Buenos días a todos, la verdad nos complace mucho tenerlos acá para la presentación de este proyecto de iniciativa privada presentado por ODINSA. En la Agencia Nacional de Infraestructura, como muchos de ustedes conocen, empezamos a estructurar buena parte del corredor Bogotá-Buenaventura para llevarlo a segunda calzada en lo que hacía falta. Uno de estos tramos es precisamente el tramo Calarcá-La Paila. Inicialmente habíamos previsto hacer esa segunda calzada por la vía actual. Esto implicaba obviamente una afectación predial importante, así también entrar a una negociación con el concesionario existente. Sin embargo, mientras llevábamos a cabo ese proceso, ODINSA nos presentó una iniciativa privada con otro trazado y con unas condiciones que evaluamos en conjunto con las fuerzas de gobierno de la región. Una vez analizada la prefactibilidad, le dimos el paso a factibilidad y el proponente cumplió con la entrega de los estudios, que es lo que hoy nos convoca, y estamos haciendo cumplimiento a lo que nos mandan las normas de hacer esta audiencia después de presentada esa factibilidad. Hoy entonces nosotros consideramos que esta iniciativa tiene
ventajas comparativas frente a lo que habíamos pensado como iniciativa pública. Y esas ventajas las queremos hoy resaltar. Una de ellas es precisamente el ahorro en dinero que van a tener los usuarios de la vía. ¿Por qué? Porque hoy van a tener la opción de irse por la vía nueva pagando peaje o seguir utilizando la vía actual sin pagar peaje. También van a tener la opción de tener más carriles. Con la vía nueva van a tener 4 carriles, más 2 carriles de la vía actual serían 6 carriles. También vamos a tener unos ahorros importantes en dinero por la afectación predial y la gestión predial, porque va a costar menos dinero adquirir los predios de la iniciativa por el trazado que tiene la iniciativa privada. Y cuarto, no vamos a tener que entrar a un proceso de renegociación que también cuesta dinero al gobierno nacional, entrar a hacer la renegociación que se requiere con el concesionario actual que tiene la vía actual. Por eso queremos resaltar estas ventajas que tiene la iniciativa privada frente a la iniciativa pública, como la habíamos pensado originalmente, y esto es lo que nos hace hoy decir desde el Gobierno Nacional y desde el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura que queremos evaluar la factibilidad de la iniciativa privada y damos pues curso a todo lo que nos ordena la ley, especialmente pues en esta audiencia. Doy así entonces por instalada esta audiencia de presentación del proyecto de iniciativa privada presentado por ODINSA en el tramo Calarcá-La Paila. Presentación del proyecto de APP de iniciativa privada por parte de la Organización de Ingeniería Internacional Grupo ODINSA S.A. Buenos días. Mi nombre es Jorge Wilson Patiño, soy director de proyectos APP para el Grupo ODINSA y vamos a hacer la presentación el doctor Luis Guillermo Velázquez, gerente de Autopistas del Café y vocero regional para la APP, y él va a presentar la parte general y yo voy a especificar la parte técnica. Gracias. Muy buenos días, señor viceministro, vicepresidente de la ANI, y muy buenos días a todo el auditorio. Sin duda constituye un momento importante para el país la presentación de la APP ya en su fase de factibilidad y muy en particular para el departamento del Quindío. Yo quisiera hacer referencia a algunas cifras que me parecen que son importantes desde el punto de vista del orden nacional y de lo que van a significar para el desarrollo del país. Repasando el programa de concesiones de 4G, nos llena de orgullo y de satisfacción saber que a la fecha se han presentado 30 proyectos que tienen un propósito, y es tener 8.100 kilómetros nuevos de carretera, algunas de ellas en rehabilitación, en mantenimiento, pero en total de 5.400 kilómetros nuevos a intervenir. Qué importante para el país una decisión de esta naturaleza, y en buena hora, viceministro, son importantes para el desarrollo del país y de la competitividad. Pero es aún más importante ver que en este proceso, a la fecha, se han tenido 339 manifestaciones de interés en los diferentes proyectos que ha presentado la ANI, y solamente estoy hablando de las concesiones de 4ª generación, de los cuales han sido precalificados 130 oferentes de firmas no solamente nacionales, sino firmas europeas, asiáticas, latinoamericanas y americanas. De esas 130 firmas, 47 han sido precalificadas colombianas, 21 con sucursales en Colombia, 20
extranjeras y son un total de 88 empresas que en diferentes consorcios o tipos de asociaciones hoy están presentándole ofertas al gobierno para adelantar los proyectos de infraestructura del país. No obstante, vale la pena llamar la atención sobre lo siguiente. La proyección de inversión pública se estima en 138 billones de pesos para el periodo 2013 a 2020, y estoy hablando solamente de la inversión pública, que aunada a la inversión privada, a esa puerta que nos ha abierto el gobierno, que se requiere para el desarrollo del país, la inversión privada se estima en 126 billones de pesos colombianos para el mismo periodo 2013-2020. Unidas estas dos cifras, la inversión pública como la inversión privada, estamos alcanzando en los próximos 8 años de historia económica de este país que está por construirse 268 billones de pesos, que van a significar un 3.3% en promedio del Producto Interno Bruto. Viceministro, sin duda, son cifras importantes y relevantes para la nación. Del sector transporte, de todos estos recursos que se están destinados, vamos a participar con 148 billones de pesos. Y a esto, doctora Beatriz Elena, tendríamos que sumarle todas las propuestas de iniciativa privadas que se le han venido presentando a la ANI, entre ellas la de Cajamarca, La Paila. Y ese será el futuro del país, porque no hay otro. Porque es que el proyecto de Cajamarca, La Paila, es un proyecto de interés nacional. No en vano se está conectando el principal puerto originador de carga, que es Buenaventura, con el principal destino de carga, como lo es Bogotá. Y por allí pasa el departamento del Quindío y cruza el departamento del Quindío. Dos cifras quiero poner solamente de manifiesto para que vean la importancia de este proyecto. He tenido la oportunidad de estudiar en detalle el paso de la línea desde hace muchos años atrás. Y los solos costos estimados en los próximos 8 años de no tener una solución al paso de la línea, como se presenta hoy con la iniciativa de la APP Cajamarca-La Paila, bien definida como la ruta del privilegio, y con los proyectos del túnel de la línea, de estas soluciones de no llevarse a cabo, estaríamos asumiendo costos del orden de más de 4 billones de pesos de operación para el paso de la línea, cifras que poco le aportan a la competitividad del país. Y sin duda, ese es un tabique, ese es como una especie de impuesto que tuviéramos que pagar por cruzar la línea y que es hora de resolverlo porque poco nos está ayudando. Todos los presentes en esta audiencia somos testigos y hemos cruzado la carretera de la línea, y esa es una situación que hay que resolver. En el año 1903 el general Reyes propuso hacer el túnel de la línea entre Armenia y Ibagué. Lastimosamente esa iniciativa se canceló para atender situaciones con el Perú en aquel entonces, pero es una solución que necesitamos resolver y sin duda esta propuesta hace parte de ella. No podemos pensar que una carretera que se diseñó en los años 1920 siga siendo la carretera más importante del país, con escasos 7 metros de anchura, con curvas cuyos radios no pertenecen a ningún diseño y con pendientes que tampoco pertenecen a una autopista o a una carretera para la competitividad. En materia de carga, son 18 millones de transportes los que vamos a tener en viajes para un 160 millones de toneladas las que se van a movilizar este año. Y para el año 2015 se estima que en el país transiten 250 millones de pasajeros por las carreteras colombianas. Eso lo que hace es significar aún más lo que es la infraestructura y la urgencia de llevarla a cabo. Sin embargo, para ninguno es un secreto los altos costos en que estamos incurriendo por el tema de la falta de infraestructura y, como lo decía, en buena hora el gobierno está adelantando estas acciones. En Colombia
exportar un contenedor vale $2.270, mientras que en Corea vale 680, en México 1.450 y en Perú 860. Esas desventajas competitivas, esas externalidades de la economía, es hora de resolverlas. Otro tema que es importante, en el cual el departamento del Quindío está llamado a jugar un papel fundamental. También lo está llamado a jugar el departamento del Tolima y sin duda que también lo está llamado a jugar el departamento del Valle. Los encadenamientos productivos en la economía internacional, en los TLC, son una realidad. El 80% del comercio del mundo ya no se constituye en bienes finales, sino en bienes que deben ser ensamblados en diferentes partes y que llegan de diferentes procedencias. Y el departamento del Quindío, lo mismo que el del Tolima y el del Valle, son departamentos que están llamados a jugar un papel fundamental en la logística de la nación. Y ese es el futuro y la gran importancia que le vemos a esta propuesta. ¿Para eso qué se requiere? Se requiere sin duda base de infraestructura logística, base de infraestructura de capacidad de almacenamiento, de bodegas, de aeropuertos, de trenes, de transporte terrestre, y eso es lo que se está configurando en esta zona del país. Lo decía la doctora Beatriz Elena, vicepresidenta de la ANE, hace un momento. Cuando DINSA analizó los diferentes tratados, y no es que estuviéramos comparando uno con el otro, era que desde el punto de vista de alternativa y de viabilidad, no había alternativa. Sin duda esta alternativa que presentó DINSA es una alternativa de muchísima mayor razonabilidad y de muchísimo mayor impacto para el departamento. No estuvimos nunca en contra de la una o de la otra, por el contrario, fui testigo de cómo con Jorge Wilson, con Concol, con ODINSA, se analizaron las mejores alternativas para darle la mejor solución al departamento del Quindío. Sin duda, el departamento del Quindío, y me quiero concentrar en él, tiene una oportunidad importantísima en este proyecto. Armenia será la sede del proyecto, así está definido y así lo definió la Junta Directiva de ODINSA y así se definió en la estructuración. Y es que Quindío requiere hoy de proyectos de esta naturaleza. El desempleo. Tenemos el segundo nivel de desempleo, la segunda tasa más alta de desempleo en Colombia, que supera el 16% o se acerca al 16%, situación que sin duda es oportuno resolverla, primario resolverla. En 1985 yo escribí un artículo donde decía, problema número 1 del Quindío, el desempleo. 30 años después sigue siendo el problema número 1 el desempleo en el Quindío. Y allí, que es un departamento que tiene todas las posibilidades para avanzar desde el punto de vista de nodos logísticos, este proyecto se constituye como una gran oportunidad. En materia de empleo, quiero decirles que durante la etapa de construcción se van a generar entre 1.800 a 2.000 empleos durante 36 meses, que van a generar el orden de 68.000 millones de pesos en salarios. Durante la etapa de operación, la sede se ha definido como el Caimo. Y durante esos 25, 30 años de operación, se van a generar de manera directa en el departamento del Quindío 433 personas que van a estar vinculadas a la región. Pero además de esto, déjeme decirles lo siguiente, en materia de combustibles, y lo he resaltado, qué importante esta cifra, los consumos que se esperan de todas las obras que se van a generar se acercan a los 187.000 millones de pesos. En movimiento de agregados, tenemos 1.600.000 metros cúbicos en movimientos de terraplenes, en sus bases granulares 395.000, en base granular 360.000 y en mezclas asfálticas 144.000 metros cúbicos, en concretos
28.900 metros cúbicos, y lo que es en consumos de acero y refuerzos nos acercamos a los 6 millones de kilogramos. De tal naturaleza de que el movimiento que se viene y que ofrece esta APP sin duda genera para la región y los 3 departamentos un importante motor de activación comercial. En obras se estiman 732.000 millones de pesos. La contratación en CAPES directas. Quiero decirles que los contratos que se deriven y que se hagan en el departamento del Quindío, norte del Valle y Tolima, sin duda van a generar impuestos importantes que harto lo requiere en la región. En predios se estiman 80.000 millones de pesos en la compra de los mismos. De tal suerte, señor viceministro, señora vicepresidenta de la ANI, quiero decirles que esto se constituye no solamente como un proyecto importante para el departamento, para los departamentos, para la nación, sin duda es un proyecto que requiere la economía del país y en particular la requiere del Quindío. Las voces que hemos escuchado y en sano debate que hemos llevado en las diferentes socializaciones, hemos explicado por qué este proyecto es importante para el departamento y de ninguna manera quisimos pasar por encima de uno u otra sin haber surtido el detenido análisis que se merecía cada uno de ellos. Mil gracias. Les vamos a mostrar el avance del proyecto como está en este momento. Este es de lo que les voy a hablar, el estado actual, el trazado, la conectividad, los beneficios, la localización de los peajes, las tarifas de los peajes, el CAPEX preliminar, las unidades funcionales del proyecto y el cronograma estimado. ¿Cuáles son las etapas ya resueltas del proyecto? Como lo dijo la viceministra, la vicepresidenta de estructuración, ya presentamos la prefactibilidad, ya se dio la viabilidad y el pasado 12 de noviembre entregamos los estudios en factibilidad. ¿Cuál es la etapa actual? Viene la revisión de los estudios de factibilidad por parte de la ANI, que son 6 meses hasta mayo de 2014, prorrogables 3 más, de acuerdo a lo que establece la ley de APPs colombiana. Y vienen las consultas y socializaciones, o sea, esta es la primera parte de lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son las etapas pendientes? La declaración de viabilidad del proyecto por parte de la ANI, la licitación pública o abreviada, adjudicación y perfeccionamiento del contrato, finalización de los diseños en etapa en fase 3 y etapa de preconstrucción. Si nosotros miramos, este es el flujo del proyecto, más o menos estamos en este punto. En la evaluación de los estudios de factibilidad todavía nos falta la parte de viabilidad, la aceptación de condiciones y establecer si necesitamos recursos públicos o no. En este momento, como está estructurado el proyecto, no requiere recursos públicos. Entonces iríamos a un proceso de selección abreviada. Ahora, el proyecto está dividido en 10 tramos. La segunda calzada de la Paila al Alambrado, que tiene una longitud de 25 kilómetros, yo creo que ponemos el video. Perdón. Ok. Este es el render del proyecto. Pero no está viendo, no se está viendo. Un momento que tengo un problema técnico allí. Ok. Yo lo subo. Este es el primer tramo que va desde el kilómetro 1 más 400 de la Paila, donde termina la doble calzada que parte de Autopistas del Café, hasta el 25.3, que es el alambrado, en una doble calzada completa.
Lo que vemos en color naranja es Autopistas del Café y la otra es la Ruta del Privilegio. Nosotros, para tener cuidado de no tocar Autopistas del Café, nosotros nos vamos semiparalelos manteniendo una velocidad de 80 km/h para ese diseño. Tenemos ahí dos puntos especiales allí para el paso por Quebrada Nueva. En el costado izquierdo se encuentra la población y en el costado derecho se encuentra la parte del cementerio. Fue cuando decidimos hacer dos túneles cortos, uno de 430 metros y uno de 110 metros, manteniendo los retornos y las conexiones para cada uno de los proyectos, para cada uno de los accesos a Quebrada Nueva. Más adelante cruzamos al costado izquierdo, manteniendo la diferencia con Autopistas del Café, y volvemos a cruzar al lado derecho antes de llegar al peaje en el paso inferior en el kilómetro 22. Es una especie de túnel también para pasar por debajo de la vía existente y continuamos y llegamos hasta el peaje. Posteriormente de allí llegamos al peaje de Corozal. Finalmente llegamos hasta el Alambrado para cruzar el río La Vieja, donde termina el departamento del Valle. Y termina nuestro primer tramo en el río La Vieja, que es el kilómetro. Después continuamos con un par vial que sube desde el Alambrado hasta la Herradura. La carretera existente en este punto tiene unos problemas las pendientes son muy altas. Nosotros, para poder mantener las pendientes necesarias de acuerdo al manual de diseño geométrico del Invías vigente, teníamos que mantener una pendiente más corta, y entonces pasamos por debajo de la carretera existente nuevamente en el punto del 27 más 400. Para llegar a la Herradura, allí donde nos separamos completamente de Autopistas del Café. Viene el tercer tramo, que es la doble calzada La Herradura-Barcelona, con una longitud de 15.4 kilómetros en doble calzada, y en este punto arranca la ciclorruta en una longitud total de 36 kilómetros que vamos a tener allí, con intersecciones importantes a desnivel, especialmente la conexión a la zona franca y al aeropuerto del Edén y al municipio de La Tebaida. Allí permitimos la conexión de todas las carreteras veredales existentes en el área. El cuarto tramo corresponde a la conectante a la zona franca, tiene una longitud de 3.2 kilómetros, más la conexión al municipio de La Tebaida.